las quemaduras. Entonces, las quemaduras son un tipo especial de lesión que se caracteriza principalmente cuando la piel no puede absorber un grado de energía más allá de lo que está acostumbrada la piel. Porque hablamos de grado de energía, porque las quemaduras no solamente se van a originar por contacto con algo que genere calor, o sea, que sea con fuego, sino que va a haber quemaduras químicas, quemaduras eléctricas, hasta por radiación va a haber quemaduras. Entonces, ¿por qué a diferente grado de energía o cuando no pueda subir un límite de energía? Porque cada piel, a medida que se desarrolla la actividad, las áreas del cuerpo, no se acostumbra o tiene una resistencia a cierto grado de energía. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, yo no soy mecánico, no soy electricista. Por consiguiente, al mínimo contacto con electricidad, con algo caliente de un carro, voy a recibir una molestia y voy a sentir un calor. Soy bombero, estoy acostumbrado al resplandor de las llamas, al combate de incendios. Por consiguiente, a veces, hasta cuando hacemos una parrilla, soporto ese grado de energía en versión radiación. Pero, por ejemplo, si usted ve a vamos a dar un ejemplo, una abuela voltea, quita del caldero, aripo, lo que uno llama aquí en Venezuela la arepa, que me imagino que la conocen también en Colombia, tortillas en otro, por ejemplo en México, que pueden estar cerca de un aripo, budare, y no se queman. Nosotros no podemos sujetar algo caliente para comer porque nos quemamos los dedos. Entonces, diferentes grados de energía, las personas se van acostumbrando. Por ejemplo, aquí en Venezuela es normal que los niños en nuestra infancia jugamos en la calle descalzo en pleno asfalto, que se pone caliente a la hora de mediodía. Somos un país tropical, se calienta. Pero lo que no están acostumbrados, los que vienen de afuera o no tuvimos infancia, ese estilo que nuestra mamá no nos dejaba, no podemos salir ni siquiera a la calle porque nos quemamos las plantas de los pies. Entonces, en diferentes grados de temperatura. Vamos a ver que cada tipo de quemaduras no se pueden tratar, como dicen los manuales básicos de primer auxilio, que es simplemente enfríe y vende. Porque no toda herida se vende y hay muchos mitos que vamos a hablar o vamos a estar tocando ahorita con respecto sobre todo con las quemaduras, tanto químicas como las eléctricas. Debemos hablar o desarrollar para entender algo, que las quemaduras, entonces, son un tipo especial de lesiones, como lo va a decir que la lámina, pero que puede ser producida por recibir más energía calórica, química, eléctrica, física, de la que podemos soportar. Vamos a hablar de la piel. Cuando hablamos de la piel tiene diferentes estratos, pero principalmente en este nivel vamos a hablar de tres capas. Epidermis, que es la capa más superficial de la piel, que esta es la que está dividida en estratos. Dermis, que es la parte más gruesa de la piel, caracterizada por encontrarse la mayoría de grandes sebáceas, vasos, nervios, esa parte. Y el tejido subcutáneo que va a abarcar el tejido adiposo. Para algunas literaturas, profesiones de medicina, la parte subcutánea no cuenta como parte de piel porque es un tejido graso, un tejido adiposo, por consiguiente se llama subcutáneo. Entonces, hay partes que sí dicen que pertenece a la piel, otros dicen que no pertenece a la piel, pero quedémonos hoy con esta parte. Debajo del tejido subcutáneo empezará el tejido muscular y debajo del muscular estará el óseo. Las quemaduras, como lo habíamos hablado, entonces vamos a tener unas quemaduras térmicas, que digamos que serán las físicas causadas por excesivo grado de calor, que se me puede presentar como un calor sólido, radiante, líquido en forma de vapor, la química por sustancias propiamente químicas como ácidos o alcalinos, quemaduras especiales como las quemaduras eléctricas. Fíjense, como estamos hablando de interactuar y hablar varios, digamos, versiones o caras de la moneda, fíjense que hay literaturas o protocolos que me hablan que las quemaduras se clasifican por su profundidad, hablando de primer grado, segundo grado y tercer grado, que digamos que son las más conocidas, las más populares. Pero hay literaturas nuevas que hablan de espesor. Entonces, ese espesor habla de un espesor superficial o superficial total, parcial, total, pero si nos podemos definir qué tipo de lesión o qué profundidad o extensión, espesor, perdón, profundidad o espesor son, se definen
literalmente igual. Por ejemplo, por profundidad de primer grado y por espesor superficial es cuando es quemado, sufre la lesión, la capa más superficial de la piel, que en este caso sería entonces la epidermis, que es la capa más superficial, la que hablamos que está en constante repoblación, sustitución. Perdón, sustitución. Cuando hablamos de la profundidad de segundo grado o espesor parcial, ya vamos a hablar que se trata de la segunda capa de la piel, que es la dermis, y va a aparecer una característica que se llaman ampollas o flictemas. Entonces, hay una parte que define que ampolla es esta burbuja de líquido que tiene forma circular, y flictema cuando esta ampolla tiene una forma irregular y puede variar mucho de tamaños. Cuando hablamos de espesor tercer grado, profundidad tercer grado o espesor total, estamos hablando de las quemaduras más graves por profundidad o espesor, que es donde se destruye tanto epidermis, dermis, llega a tejido subcutáneo y puede seguir hacia abajo. ¿Qué pasa? Si usted se pone a analizar esta, sí, hay manuales que dicen que arde, causa molestia, hay dolor, y en esta no hay dolor. Pero cuando hablamos de la área que está afectada en tercer grado, no va a haber dolor porque estamos quemando o se quemaron las terminaciones nerviosas. Pero, ¿qué pasa? Que uno no se quema totalmente en tercero. Va a haber un área de quemadura de tercer grado donde se destruyó todos los nervios, pero periféricamente va a haber, por ejemplo, en este caso, aquí se ven las ampollas o flictemas. Por consiguiente, esta área duele. Entonces, la quemadura de tercer grado da un dolor referencial dependiendo ahora lo que vamos a denominar extensión. Aquí les voy a dejar un cuadro resumen en el material para que puedan discernir entre grado primero, segundo, tercero, posibles causas, aspecto superficial, el color y si tienen o no tienen dolor. Pues ya les expliqué la importancia o la parte porque ya hablamos del dolor. Ahora, la otra clasificación que habla, las quemaduras, habla sobre la extensión de las quemaduras. Aquí se utiliza más, digamos, universal porque lo reconoció y lo usa la Organización Mundial de la Salud, es la regla de 9 de Wallace. ¿Qué hace la regla de 9 de Wallace? Divide el cuerpo por extensión en múltiplos de 9. Entonces, le tengo varios muñequitos porque a veces causa cierta dificultad. Vamos con esta. Por ejemplo, la cabeza la podemos dividir en cara anterior y cara posterior, contando entonces que la cabeza es 9.5, lo que quiere decir que cara anterior 4.5, cara posterior 4.5. Cuando hablamos de las extremidades superiores, hablamos que una extremidad, una, es 9%, pero aquí lo tengo como cara anterior y cara posterior. Por consiguiente, la cara anterior 4.5, cara posterior 4.5. Cuando hablamos de las extremidades inferiores, literalmente es el doble la extremidad inferior que la extremidad superior. Por consiguiente, sería 18. Aquí tengo cara anterior 9, cara posterior 9. Dos piernas, entonces 18, 18, 36. Y arriba, brazo y brazo, 9 y 9, sería entonces 18. El tronco lo voy a dividir, a su vez que lo divido en cara anterior y cara posterior, que van en 18 y 18, lo voy a dividir en tórax, por la cara anterior lo voy a dividir como tórax y abdomen, mientras que atrás lo voy a dividir como espalda alta y espalda baja. O sea, la espalda alta es lo que coincide con el tórax o caja torácica, mientras que la espalda baja es lo que coincide con el abdomen o región abdominal. Entonces, fíjense que 18 y 18, otra vez 36. La región del periné me vale 1. Otra versión, otra forma de explicarlo es por cuadrante o por segmento. Pero aquí me implica que existe un 1% que la OMS añadió a lo que es palma de la mano 1, planta del pie 1 y a la región del cuello 1, casi que, mejor dicho, el mismo porcentaje que tiene el peine, pero es por cuestiones de áreas críticas en caso de quemadura. Podemos hablar de que las quemaduras pueden ser por térmica, pero pueden ser por radiación. Típicamente las más comunes por radiación, que a veces ameritan primeros auxilios, son lo que a veces hablamos de insolación. O sea, una persona que se intoxicó, un niño que no tuvo supervisión de padre y representante,
en la playa, en verano, en los países o de poblaciones no acostumbradas a la playa, que piel no recibe tantos rayos solar tan directos, en unas vacaciones para acá, para el trópico, como Venezuela, la playa de Colombia, todo eso, puede sufrir, o de México, pueden sufrir quemaduras. Necesitará una atención, no será tan grave, a menos que sea un niño muy pequeño, que no pueda controlarlo, la temperatura, la estación. ¿Qué vamos a hacer en términos generales con quemaduras térmicas? Ahí sí, cuando hablamos de quemaduras térmicas, sí puedo, primera instancia, retirar la ropa impregnada o cortada, o sea, la ropa que estuvo en contacto con el accidente, hay que retirarla, porque mi piel va a reaccionar, va a liberar, en la destrucción de la piel, va a liberar plasma. Ese plasma contiene proteínas. Esas proteínas, cuando se enfríen al presentarse a temperatura ambiente, va a hacer que la tela o el algodón o el material de nuestra ropa que está en contacto con la herida se una como una nueva piel. Como eso es algo sintético o orgánico que no nos pertenece, va a ser un foco de infección en nuestra piel, creando dificultades de cicatrización, pero más complicado que puede producir una infección. Enfríe inmediatamente con abundante agua, pero aquí es agua templada. ¿Qué llama agua templada? Agua a temperatura ambiente, hablando de un ambiente templado, un ambiente de que no tenga extremos de temperatura, porque agua caliente enfriando una quemadura va a causar daño. Agua extremadamente fría va a hacer y puede producir un shock. Retire anillos, pulseras, o sea, todos los accesorios de joyería que estén presentes en la zona de la quemadura. Si es posible, colocar una venoclisis, suministrar oxígeno, pero recuerden, es sin administrar ningún tipo de analgésico antes de ser evaluado para que se pueda estudiar el grado de la conciencia del paciente. Cuando hablamos de cubrir al lesionado, en quemados tenemos que ser bien explícitos con cubrir al lesionado. En primera instancia, vamos a cubrir con material estéril no adherente. Existe material, mantas, material de gasa, vendas para quemados. Están diseñadas para no adherirse a la piel. Yo siempre comparo que las toallas higiénicas que usan las señoras y las señoritas durante su periodo menstrual son ideales, ya que ese material está diseñado para no adherirse a la piel. Del caso contrario, si vamos a utilizar gasa normal, gasa común, yo debo preparar la gasa con crema para quemaduras. No debo improvisar cremas como pasta de dientes, mayonesa, mantequilla, porque eso van a ser focos de infección. No es tan natural a mi cuerpo. Y al terminar el traslado, para que sea evaluado por un personal de salud, personal médico. Entonces, aquí le voy a dejar las tablas que usarían en el hospital para la hidratación, pero que en primero auxilio y soporte vital no lo vamos a utilizar. En las quemaduras químicas, el cuidado es literalmente casi que el mismo. Vamos a retirar la misma cantidad de prendas que estén expuestas a la quemadura, pero a este protocolo le vamos a inducir lavar el área afectada con el producto químico, llámese ácido alcalino, con bastante agua abundante continua. Aquí llamamos agua abundante continua: chorros, mangueras, regaderas, duchas, para que el agua diluya y mueva y desplace el químico, no se quede. Si me quemé las manos, los pies, no lo meta en una ponchera, tobo o envase de agua estancada, porque va a producir una mayor quemadura. Entonces, irrigue, use solución fisiológica para lavar, evite la aplicación de cualquier tipo de crema. Si no cuenta con vendajes especiales para quemadura, no cubra y traslade al centro asistencial. También utilizamos material para quemados, como pues, que no son diseñados literalmente para quemados, perdón, pero sí son para primeros auxilios, como son nuestras mantas térmicas. Las mantas térmicas no de algodón ni de lana, las mantas térmicas que parecen o son una versión de papel aluminio, pero más flexible, un poquito más resistente. O Emboplast, porque el Emboplast me permite cubrir la herida, me la mantiene estéril porque me la aleja del medio ambiente, evita todo el trasegado y el papel Emboplast no se va a adherir a la piel.
Toda quemadura debe terminar en un centro asistencial. Hablemos entonces de quemaduras especiales como de electricidad. Las quemaduras especiales de electricidad, lo primero que me voy a adelantar a decirle que el ser humano no es pila, o sea, no se carga, no somos una batería. ¿Qué pasa? Que si yo toco, y esto es algún panel metálico que está electrificado, y toco a un compañero, se me acerca alguien mientras me estoy electrocutando, yo voy a transmitir. Soy un puente para mí. Pero tan pronto yo suelte el punto de contacto que me está produciendo la electricidad, yo no quedo cargado. Hay que quitarse el chi de la cabeza que sí existe electricidad estática. Cuando usted, por ejemplo, toca el monitor, el televisor, sobre todo los televisores de antes, lo que uno llama televisores culones, usted creaba estática. Cuando usted pasa la mano por un material tipo lana, peluches, y toca algo metálico, puede producir electricidad estática, que es ese correntecito suave que algunas personas lo describen como algo de cosquilla, chistoso, una pequeña molestia, nada que más. Pero si yo me electrocuto con 220, yo toco a un compañero después que me desconecto y no le voy a pasar electricidad. Si yo toco mientras esté la electricidad y toque a otro, sí lo voy a hacer. ¿Por qué se lo digo? Porque ya me ha pasado en varias emergencias que llegan al centro asistencial y la persona viene con los pies o plantas de pies cortados. Lo que nos llama la atención que no es la típica herida de salida de la corriente, porque vamos a hablar de continuidad. Cuando yo toco un cable, toco una cuchilla, toco algo metálico que está electrificado, yo voy a hacer tierra, o sea, la electricidad busca la continuidad, o sea, pasar por mi cuerpo y seguir. Típicamente lo va a hacer hacia lo que denomina tierra, o sea que en algunos casos es piso. O si yo ando en chola, tengo los pies mojados, cargo zapatos deportivos que estoy sudado, ella entiende a buscar y va a causar una herida de salida, de quemadura que se va a ver. A diferencia que, por ejemplo, como yo le estoy mostrando, esta planta del pie. Pero nosotros veíamos, en esos dos casos, vimos unas cortadas limpias, incisas. Y que fue un vecino le cortó las plantas del pie al vecino, porque se estaba electrocutando, lo habían desconectado y no reaccionaba. Y él decía que era que estaba todavía cargado de electricidad, que no lo tocaran, y le pasó su pico de oro por las plantas de los pies. Y la más reciente, hace unos meses, la abuelita cuidando al nieto, el nieto mordió un cargador de teléfono que estaba algo desarmado, enchufado, lloró, gritó, y la abuelita, los primeros auxilios que hizo fue usar el cuchillo y cortar una planta del pie para que el niño se descargara y no muriera electrocutado después que ya había soltado o lo habían quitado el cargador. O sea, son mitos que se cuentan, pero no funcionamos así. Dependiendo del voltaje, sí, hay voltajes letales que no nos va a dar chance de prestar primeros auxilios. Por ejemplo, donde trabajo como servicio de salud ocupacional, manejan equipo muy pesado, muy industrial y utilizan 440, o sea, 440. Mientras que, por ejemplo, la mayoría de las casas utilizamos 110 para lo que es doméstico y algunos equipos, como por ejemplo, aire acondicionado de gran 3 toneladas, 4 toneladas o 36.000 BTU de potencia. Pero de resto, casi en nuestras casas el 220 más que todo es para áreas acondicionadas. Muy extraño que en nuestras casas tengamos algo que funcione con 220 que no sean los aires. Entonces, ¿qué es lo otro importante? Aclarando esos mitos y leyendas de la electricidad, es no toco al paciente hasta que no garantice que no está conectado a la electricidad. Eso es corte el suministro de electricidad. Aleja a la víctima de lo que lo está produciendo. Para eso puede utilizar una silla plástica, un palo, un aragán, un cepillo, para alejar el cable o alejar la persona. Nunca intente tocarlo, abrazarlo para despegarlo porque se va a sorprender y usted puede quedar adherido a él. Una vez que la escena esté segura, caemos en lo que habíamos hablado ayer del PAS, que es proteger o protegerse, avisar y socorrer. Mantenga sobre la superficie seca y aislada de la corriente. No intenta rescatar a la víctima mientras esté conectada, eso es ilógico, está en problema. Lo principal que se presenta ante una quemadura eléctrica es que la persona, por la cantidad de electricidad que le baja por el cuerpo, puede producir una contracción involuntaria de la parte muscular, provocando a la persona a llevarle un paro respiratorio. Si recordamos que un paro respiratorio no atendido me puede llevar a un paro cardíaco. O automáticamente la electricidad llevar al corazón a un ritmo que lo lleve a parada cardíaca. En cuyo caso, vamos a revisar hoy, antes de irnos, lo que sería parada cardíaca. Entonces, recuerden, la prioridad está en que entonces despegar al paciente,
no hacerles más daño, garantizar el signo vital del paciente y trasladar un centro asistencial. Eso con respecto a quemaduras. El cuidado de heridas de quemaduras ya no es primero auxilio ni es soporte. Lo podemos tratar en los otros talleres que damos sobre cuidados de UPP, que son úlceras por presión, o los talleres de cuidado de heridas y quemaduras, porque es un poquito más extenso, más cuidadoso. Hay que hablar de lo que es la parte de prevenir infecciones y qué material o cómo ir haciendo las curas. Ajá. Quiero demostrarles unas pequeñas técnicas y material de primeros auxilio para lo que corresponde a que es traslado direccionado y inmovilización. Vuelvo y repito, no que yo le muestre todos estos equipos, quiere decir que usted, para tener un maletín de primer auxilio, debe tener todos estos equipos. Sino que lo que quiero es que unificar criterios, que conozcan que hay ciertos equipos, que algunos son muy esenciales, que puedo improvisar ese material y que cuando estamos en una escena de accidente, el personal de respuesta de emergencia que va a atender va a llegar a una ambulancia y va a traer ciertos equipos. Eso nos permite a nosotros entender lo que es el equipo, cómo se utiliza el equipo, por qué lo van a utilizar y en qué podemos ayudar. Ajá. Lo primero que utilizamos para inmovilizar, que también lo podemos utilizar para manejar heridas y hemorragia, son los vendajes compresivos. El vendaje compresivo consiste en que hay un apósito, que será esta parte, que es como una gasa cuadrada gruesa, apósito, adherido a la mitad de una venda, y que yo voy a vendar en dos direcciones. Esto también la parte militar lo conoce como apósito de combate. Nosotros, si tenemos la posibilidad, como somos salud la mayoría, se puede hacer. ¿Cómo se hace? Usted destapa una venda y destapa un apósito. A la mitad de la venda, usted fija el apósito, vuelve a enrollar la venda, la empaqueta y la esteriliza en el autoclave. Ya tiene un apósito de combate. Pero la ventaja es que cuando usted fija el apósito, se me hace más fácil la manipulación del vendaje y no tengo que estar pendiente de sostener el apósito primero. Pero en atención de herida, donde es herida profunda, yo puedo utilizar apósito. Un vendaje en forma de 8 inicia o es recomendado tanto para muñeca como para tobillo. ¿En qué consiste? Giro en la muñeca y empiezo a hacer la figura de 8. Le voy a enviar o le voy a subir un video hecho por nosotros haciendo el vendaje. Es muy importante que lo practiquen. Una venda que utilicemos para practicar no es una mala inversión, sino simplemente que mientras yo más practique, voy a poder manipular. Porque recuerden que si estoy en una emergencia, la adrenalina, el estrés, la gente gritando, me puede fallar los nervios. Fíjense cómo se dibuja. Son dos vueltas aquí, pero aquí, antes de iniciar, se hace una pequeña pestaña, que es lo que nos muestran los manuales. Pero en el video sí se lo vamos a mostrar. La misma aplicación o técnica utilizada en la muñeca es literal aplicada en la tobillo, para los casos de esguince. Aquí les enseño un pequeño truco traído, que es, usted agarra un cuadro de tela y lo dobla en forma de triángulo. Lo va a colocar de esta forma. Es un triángulo. Vean que esta es la parte recta, ángulos para acá. Y va a proceder que esta punta va a subir, pero va a pasar por el otro lado del cuello, creando el amarre detrás con el hombro en el cuello, y se crea lo que uno denomina cabestrillo. Es más rápido y más sencillo que hacer este. Un truco para improvisar rápidamente este cabestrillo es tomar la camisa y franela del paciente, doblarla hacia arriba y fijarla aquí con los imperdibles. Y eso es lo que marcan los manuales que debemos tener como alfileres. Es recomendable cuando sea una luxación de hombro, aislar un poco el hombro, que puede ser con un paño mediano enrollado, antes de hacer el cabestrillo. No es estrictamente obligatorio, pero ayuda a mejorar. Cuando hablamos de fractura de fémur, que es muy largo, yo debo inmovilizar siempre las lesiones, una articulación por encima y una articulación por debajo de la fractura. Como el fémur va a estar acompañado de la masa muscular más pesada que tenemos,
se nos recomienda fijar teniendo soporte y relaciones. Por ejemplo, en este caso, la tablilla que utilizo del lado externo se fija en la axila y fijamos el tobillo, porque si la masa muscular se desplaza, creando lo que uno llama cabalgata, o sea, fíjense que esta unión es totalmente el fémur. Si el fémur fractura y no enclava, sino que monta, la musculatura estriada que lo acompaña, en vez de relajarse, empieza a contraerse y puede hacer que el hueso salga o por arriba, por la cara anterior, o se vaya por la cara inferior, saliendo por el glúteo. Ese tipo de herida también es muy común en los accidentes vehiculares, cuando la persona va a chocar, por reflejo, estira las piernas y se va para atrás del cojín. Entonces, cuando el carro compacta, la presión de los fémur que están quedados alineados, no rompe, o si rompe o fractura, salen por detrás de los glúteos. Por eso que te va a ver que en ciertas maniobras o películas de doblaje, cuando tiene un accidente, usted ve que los choferes, los pilotos, en vez de estirarse, es como que sí se encorven, asumen posición de fetal, se acurruña para que sean menos volumen y todo el sistema de volcamiento los proteja. Podemos acompañar nuestro cabestrillo con entablillado, que me ayuda a reforzar y evitar el desplazamiento y movimiento de la fractura. Fíjense esta, un entablillado para lo que sería una fractura de muñeca, un entablillado que es básico para dedo, que usualmente se presenta mucho en lo que serían las escuelas, por juegos de pelota, inmovilización de tobillo utilizando toallas. En equipos de primer auxilio, si han visitado farmacia, el primer collarín que encontramos en la farmacia es este collarín. Este collarín es un collarín terapéutico. ¿A qué me refiero con collarín terapéutico? Cuando usted sufre de cervical, tiene una contractura de los músculos del cuello, el fisioterapeuta o el terapeuta le va a mandar este collarín que es blando para ayudar a relajar los músculos del cuello. No se utiliza en primer auxilio porque él es muy blando. Este, que es un collarín de Thomas, utilizado en su primer tiempo como uno de los mejores collarines, presenta ciertas dificultades para ser utilizado mucho tiempo o prolongado. Uno, tiene un solo cierre que no va a durar mucho. Es plástico, se puede lavar, pero es una sola talla. Estos collarines son más flexibles, más rápido de utilizar, pero como usted ve, vienen en paquete o tienen que andar de paquete o juego para tener el collarín talla S, talla M, talla L. Tengo los collarines que están utilizándose ahorita, que son los collarines multitalla. En YouTube hay varios videos de la marca Laerda, o pueden buscar como marca Laerda, dando la explicación técnica de cómo utilizarlo. La mejor técnica es que usted lo lleve siempre al estándar, que es ponerlo en la talla más pequeña. Coloque el collarín y después estire el collarín hasta que llegue a la talla acorde con el paciente. Porque cuando uno utiliza la medida de hombro al lóbulo de oreja, necesitamos mucha práctica para poder proyectar la talla del collarín. Esto lo van a bajar los paramédicos, va a venir el equipo que se llama inmovilizador cervical o inmovilizador universal de cráneo, utilizado para que la cabeza no se mueva durante el traslado de una tabla. Pueden ser improvisados utilizando 2 paños, 2 zapatos, para evitar que la cabeza, a la hora que tenga collarín, no haga estos movimientos durante el traslado. Tenemos tablas espinales cortas o inmovilizador cérvico espinal rígido. Son unas tablas medianas que me van a cubrir todo lo que es el espacio de la columna, pero aparte de la columna del cuello, se utiliza para inmovilizar la cabeza. Entonces, en esta área estaría la cabeza, cuello y toda la espalda, para que no se mueva. Esto fue modernizado con lo que uno denomina KID o Kendry o inmovilizador cérvico espinal, porque ya viene más flexible, pero flexible en el sentido que se puede abrazar al paciente, más no se dobla, y tiene correas de color para no confundir hebilla con pinza, y podemos inmovilizar al paciente. Necesita el apoyo de un collarín. Tenemos tablas espinales pediátricas, porque recuerden que los niños no va a ser fácil inmovilizar dentro de una tabla de adultos. Esto que les presento aquí
Es la camilla no de traslado, sino de movilización o de traslado corto. ¿Qué me refiero a traslado corto? Pasarlo del piso a la camilla, de la camilla a la cama clínica o de la cama clínica a una camilla. Porque esta camilla se abre en dos piezas, derecha e izquierda. Aparte que esta bisagra que tiene en esta punta se utiliza para alargarla o acortarla. Veanlo de esta forma. La camilla se presenta al lado del paciente, se mide, se asegura, se coloca un tramo al lado del paciente, otro al otro tramo, y cuando está listo, se procede a cerrar colocando al paciente sin el mínimo movimiento posible. Las camillas de traslado, que van en las ambulancias, en la aeroambulancia, que puede ser a la fija o a la rotatoria, tienen que tener todo su correaje para mantener al paciente lo más pegado a la camilla, y debido a que la camilla sí está pegada al piso y pared del sistema de traslado de ambulancia. Vamos con las férulas. Existen estas férulas que se llaman férulas flexibles o maleables. Si lo podemos describir de material, hay una plancha de aluminio muy flexible cubierta por una lámina de un material parecido al foamy, un material suave, no agresivo, que me permite adaptar la forma de la férula al contorno que me interese inmovilizar. Yo puedo, si tengo el brazo con una fractura aquí entre radio y cúbito que me deforma el brazo, eso se puede adaptar a esa forma y yo no adaptar mi fractura a la forma, y así evito un desplazamiento del hueso, a diferencia que me dan estas férulas. Estas férulas son ideales porque son transparentes, son cierres, son neumáticas porque se usan aire, pero tienen una forma preestablecida, o sea que si la fractura presenta una pequeña desviación, me funciona, pero si no me presenta una desviación muy grande, va a ser muy complicado meterlo dentro de la férula. Aparte que son neumáticas, que son de aire, son de goma, se dañan fácil porque cualquier objeto punzo penetrante la puede dañar. Estas son férulas semirrígidas o rígidas que también tienen forma preestablecida y que se fijan a través de cierre mágico. Sí, pero ese técnicas de traslado van a depender de la ocasión o de los posibles daños que yo sospeche. Por ejemplo, si estoy en un lugar lejano, difícil de acceso, que necesito que la persona reciba ayuda, pero no la puedo abandonar, yo puedo hacer acarreo de lesionado. ¿Se acuerdan el ejemplo de ayer del accidente? No el video, sino un accidente con mi compañero de moto de ruta. Quedamos en la mitad de la avenida y me pueden atropellar. Si respetamos las normas y viene con su blue jean, tiene su chaqueta, yo, como mi peligro es lastimarle el brazo, lastimarle la espalda porque se cayó, lo tomo por los tobillos y lo muevo de un lugar peligroso de la vía al hombrillo, de forma a mantener todo lo que es la espalda totalmente recta. Un detalle, nunca le quite el casco a un motorizado después de un accidente. El acarreo por la axila, como aparecía en los manuales antes, que era agarrarlo por la tela, ya no se usa. Yo debo asumir otra posición. Me agacho detrás de él, paso mis brazos ahora por debajo de su axila y mi brazo izquierdo, que es este ejemplo, pasa por la axila izquierda del paciente, pero va a tomar la muñeca o antebrazo derecho. Mi brazo derecho hace lo igual por lo contraparte. Axila derecha y toma el antebrazo izquierdo. Y me levanto utilizando la fuerza de mi rodilla y pierna, nunca de la espalda. La silla tiene una modificación actualmente. Que esto depende de que la víctima en este caso esté consciente, porque si él se desmaya y se suelta los brazos, él se desmaya y suelta los brazos, se va a ir para atrás, igual como pasa esto aquí. Entonces, esto está abolido igual que esto. La técnica ahorita es igual que esta, fíjense, es abolir las 4 manos de los rescatistas y dejar o 2 o 3. Esos 2 o 3 es para que 2 manos sirven de posadera y 2 manos sirven de apoyan la parte de la espalda. Es muy práctico para traer personas que se pueden desmayar en un evento
que se sienten mal, que la quiero mover, que no puede caminar y la puedo mover de mi casa al carro, sacarla del carro para la casa, el apartamento. Si duda en hacer ese tipo de traslado, puedo utilizar el traslado improvisando con una silla. Una silla de buena material me puede permitir trasladar a un paciente, como está viendo, sacarlo de la oficina hasta afuera, donde lo podamos llevar en un vehículo, o viceversa, traerlo de la visita del médico e ingresarlo para la casa. Fíjense, cuando hablamos de arrastre, como se lo dije por los hombros, el paciente no lo debo levantar, debe permanecer lo más alineado posible. Mis antebrazos sujetan la cabeza para que cuando yo lo arrastre, lo que es esta parte de aquí atrás, no vaya pegando del piso y termine aquí con una herida de abrasión o escoriación. Esta, que es el arrastre bombero, tiene un pequeño defecto. Si las dos manos de la persona víctima están aquí, me van a asfixiar y eso me va a ahogar a mí como rescatista. Yo debo hacer que la mano de él pase una por aquí y la otra aquí en la silla, o sea, como si me estuviera cruzando los brazos. Entonces, recuerden que las manos del gatito no me queden aquí, sino que una pase por aquí y la otra está pasando por aquí y se unen. O sea, como que tuviera un bolso de lado, como cartera. Cruzado, esta técnica es muy cómoda, es una versión mejorada de la arrastre o de la silla, es que mi mano toma, cuando notamos que son buenas correas, buenos pantalones, agarro la costura de este lado y él agarra la costura contraria. Y lo que no se ve aquí es que la otra mano de esta persona está pasando por debajo de la rodilla de la víctima y se une a la mano de este otro socorrista. Esta mucha gente lo practicó así igualito como aparece en el dibujo. Pero el dibujo es un dibujo didáctico. Cuando yo voy a levantar a la persona, se me va a hacer más cómodo 3 de un lado y 3 de este lado. A 2 movimientos hasta la rodilla. Cuando ya estamos de pie y el espacio para caminar es muy pequeño, yo puedo retirar a las 3 personas y estas personas se llevan a la víctima pegada al pecho. Del caso contrario, llevamos a nuestra víctima siempre entre 6 mínimo o 5, repartiéndonos el peso equitativo dependiendo de mi capacidad. ¿Qué representa? Si es una persona, un adulto, un hombre de 1,80, 1,90, no pretende levantar entre 4 personas o 4 mujeres muy delgadas porque no va a ser el peso ideal. Una forma de traslado es que si la víctima está en una cama o yo puedo introducir una sábana o una cobija, yo enrollo los términos de los bordes de la sábana o cobija que queden así, ven cómo quedó enrolladito aquí. Y esa es mi camilla improvisada. Vean este lado de camilla y cómo yo voy a colocar un paciente en una tabla. Literalmente, cuando llegue esta tabla, llegará la ambulancia, llegará el personal de emergencia. Los personal de emergencia siempre se ubicará en la cabeza para colocar collarín, controlar la cervical. Si queremos colaborar, todo lo que vamos a colaborar tenemos que poner de el lado contrario donde el paramédico principal ponga la camilla. Cuando él nos indique, nosotros vamos a ubicar nuestras manos en hombro, codo, cadera, por debajo del glúteo, pierna, por debajo de la rodilla, tobillo. Y vamos a ladear a su indicación. Cuando ladeamos y colocamos en posición lateral, se introduce la camilla y el otro movimiento es colocar a la víctima sobre la camilla. Esto es lo que uno llama también puente. El paramédico principal siempre se encarga de la cuello, cabeza cervical. Nosotros nos ubicamos en hombro, cadera, y aquí puede faltar otra persona más, y lo vamos a levantar. ¿Qué tanto vamos a levantarlo? Si la camilla tiene 3 dedos, 5 centímetros de ancho, de alto contra el piso, eso es lo que lo vamos a levantar, para que solamente otro auxiliar introduzca la camilla de la cabeza para los pies o de los pies a la cabeza. Véanlo aquí, cómo lo están improvisando. Uno de los paramédicos principales se encarga siempre de la cabeza, colocar collarín y inclinamos. Ahorita vamos a iniciar con RCP en 5 minutos de receso y regresamos con todo lo de RCP.